Cuidado, elegido. Quiero que escuches esto con cada célula de tu cuerpo, porque lo que viviste en esta última temporada no fue una simple racha de mala suerte. No fue una coincidencia desafortunada, ni fue producto del estrés ordinario de la vida. Lo que experimentaste en tu propia carne y en tu mente fue un ataque espiritual de alto nivel. Un asalto de magia negra, brujería o intenciones oscuras, fríamente calculado y diseñado milímetro a milímetro para destruirte. Pero hoy, el universo y el Tribunal del Altísimo han decidido pasar a cobrar la factura completa. ¿Estás verdaderamente preparado para saber por qué los rituales y las oraciones torcidas de tus enemigos ya no sirven absolutamente de nada contra ti? ¿Estás listo para entender la mecánica espiritual de por qué su único y trágico destino ahora es pagar con su propia paz mental, con su salud y con su vida, exactamente lo mismo que intentaron hacerte a ti? Elegido, amárrate bien el cinturón espiritual, porque vamos a desenterrar la verdad. Lo que aguantaste en silencio, lo que te hizo llorar en las madrugadas sin saber explicar qué te pasaba, no fue una serie de eventos desafortunados o caóticos que se juntaron por casualidad. Fue un asalto espiritual coordinado, una guerra invisible de la que tú eras el blanco principal. Pero la realidad por fin está saliendo a flote como el aceite sobre el agua. El trabajo oscuro, la magia, el vudú, la difamación o el veneno espiritual que te lanzaron es un acto imperdonable ante los ojos del Creador. Sus rituales hoy son inútiles, polvo en el viento. La muerte espiritual, la muerte de su tranquilidad, la muerte de sus proyectos y la ruina de su influencia es la única forma matemática en que el universo puede cobrar la inmensa deuda espiritual en la que incurrieron por atreverse a atacar a un alma que estaba protegida y sellada por Dios. Tú emergiste de esa prueba como un océano furioso que se tragó por completo el agujero negro que tus atacantes intentaron abrir bajo tus pies. Cada pieza, cada engranaje, cada mentira y cada conjuro de su plan maestro se ha dado la vuelta violentamente y se ha vuelto contra ellos, dejándolos desnudos y aterrorizados frente a un ajuste de cuentas final, absoluto e innegociable. Vamos a retroceder un poco para que entiendas cómo operó esta maquinaria, porque tú lo sentiste en tu espíritu mucho antes de poder nombrarlo con palabras. Ahí es exactamente donde comienza esto. La oscuridad no empezó con un evento dramático, no empezó con una explosión, un accidente o una confrontación cara a cara donde te declararan la guerra. Empezó de manera sigilosa, silenciosa y cobarde. Empezó como un simple sentimiento. Algo en la atmósfera alrededor de tu vida diaria cambió de textura. El aire se volvió pesado, y tú lo captaste. Lo oliste en el espíritu de la misma forma precisa y misteriosa en que un animal siente la presión de una tormenta devastadora horas antes de que aparezca una sola nube gris en el cielo. Algo estaba profundamente mal a tu alrededor. Tus instintos de elegido, tu radar divino, se dispararon en rojo. Miraste a tu alrededor, evaluaste tus circunstancias, tu trabajo, tu familia. Y lógicamente nada parecía estar fuera de lugar en la superficie. Todo se veía normal. Así que, en tu ingenuidad o intentando mantener la cordura, te convenciste a ti mismo de lo contrario. Racionalizaste el ataque. Lo llamaste estrés acumulado. Lo llamaste pensar demasiado, cansancio o simplemente una mala semana. Te obligaste a seguir moviéndote, empujaste el dolor hacia el fondo. Pero la sensación de amenaza no desapareció, por el contrario, se volvió cada día más y más pesada hasta casi asfixiarte. Quiero que pienses y hagas memoria de cuando apareció la niebla por primera vez en tu vida. Esa niebla mental espesa que te hizo volverte más lento, más nublado, más torpe. Menos como tú mismo. Piensa en esa ansiedad punzante que apareció de la nada, sin una fuente obvia, sin un trauma que la justificara, y que se instaló en tu pecho como un bloque de hielo. Piensa en las decisiones erráticas que empezaste a tomar, decisiones que no se sentían alineadas contigo, que iban en contra de tus valores, casi como si algo o alguien más, una fuerza parasitaria,
hubiera tomado el volante de tu mente mientras tú observabas impotente desde el asiento del pasajero. Piensa en cómo cambió radicalmente tu energía vital, cómo de repente el agotamiento crónico se apoderó de ti, cómo cambió tu ciclo de sueño llenándose de insomnio o pesadillas perturbadoras, y cómo las cosas cotidianas que solías manejar con absoluta brillantez y facilidad, de pronto empezaron a sentirse como montañas imposibles de escalar. Aquí está la verdad absoluta que necesitas agarrar y retener con fuerza en tu mente mientras avanzamos en esta disección espiritual. No estabas roto. Escúchalo bien, no estabas deprimido por debilidad, no estabas loco, no estabas perdiendo la cabeza. Estabas siendo atacado. Y hay una diferencia abismal y profunda entre esas dos cosas. Una persona que está simplemente rota por la vida, permanece rota y se desintegra. Una persona, un elegido que está bajo un ataque espiritual de alto nivel, sigue estructuralmente intacto por debajo de toda esa presión aplastante. Tú estabas intacto, tu espíritu seguía completo, tu esencia no había sido tocada. El problema era que simplemente no podías sentir tu propia luz a través del peso muerto y asfixiante de la brujería y la maldad que se estaba colocando deliberadamente sobre tus hombros. Ahora, aquí está la primera semilla de revelación que quiero plantar y atornillar en tu mente de titanio hoy. Lo mismo, la mismísima característica que hizo que el ataque funcionara temporalmente y te doliera tanto. Tu sensibilidad extrema, tu alta conciencia espiritual, la empatía profunda de tu corazón y tu capacidad de percepción a niveles que otros no tienen, es exactamente lo mismo que ahora, por ley divina, se convierte en el arma más letal y destructiva contra la persona que te envió el ataque. Aférrate a esa idea, no la sueltes, porque volveremos a ella para explicar tu victoria. Te lo repito para que rompas la culpa. Lo que se te hizo no fue mala suerte cósmica y no fue una mala racha financiera o emocional. Fue un océano de sufrimiento diseñado y programado específicamente con tu nombre. Te estabas ahogando en una desesperanza oscura que no tenía nombre. Una impotencia que te ataba de manos y pies que no tenía una causa psicológica o médica visible. Y una ansiedad brutal que se sentaba en tu pecho día y noche como si un desastre estuviera a punto de ocurrir. Como si algo estuviera siempre mal, incluso en los días tranquilos en que aparentemente nada lo estaba. Y debajo de todo ese caos mental y emocional, había un silencio sepulcral, un aislamiento aterrador, porque no podías explicar con palabras lógicas lo que estabas pasando a absolutamente nadie a tu alrededor sin sonar como un desquiciado. Las palabras humanas simplemente no existían para describir la tortura de ese nivel espiritual. Lo que estabas experimentando no era natural, no era biología, fue ingeniería demoníaca. No estabas imaginando y, por el amor de Dios, entiende que no estabas loco. Aunque, y esto es críticamente importante que lo retengas y lo analices, alguien muy cercano a ti estaba trabajando muy duro en las sombras para asegurarse de que tú mismo y todos los demás creyeran que sí lo estabas. Aquí está la clave de la trampa que nadie a tu alrededor entendió mientras todo este infierno sucedía frente a sus ojos. La magia negra, la brujería, la hechicería y los ataques de envidia concentrada no se anuncian en el periódico. No aparecen tocando a tu puerta con un cartel de neón, ni te envían una carta de advertencia por correo. Se filtran como un gas venenoso. Se infiltran silenciosamente a través de los canales invisibles de confianza que existen entre las personas. El ataque entra a través de la conexión emocional que existe con alguien que tiene acceso legítimo a tu energía, a tu hogar, a tu círculo íntimo, a tu linaje familiar o a tu nombre. Esa energía oscura entra por la puerta trasera de tu confianza. Se instala directamente en tu sistema nervioso y comienza a imitar a la perfección los problemas ordinarios de la vida para pasar desapercibida. A los ojos de los demás, parece mala suerte en los negocios, parece depresión clínica, parece una serie de malas decisiones financieras o amorosas tuyas. Parece que todo te sale mal sin razón aparente porque eres un inepto.
Y la persona perversa que está dirigiendo el ataque en tu contra desde las sombras, cuenta exactamente con eso. Su mayor estrategia es que su obra de destrucción se vea como todas esas cosas ordinarias para que tú no pelees espiritualmente. Porque saben una regla de oro. En el preciso momento en que tú dejas de explicar y justificar lo que te está sucediendo como algo ordinario o psicológico, y abres los ojos y empiezas a llamarlo por su nombre real, a reprenderlo como el ataque demoníaco que es, ese es exactamente el milisegundo en que el poder y la ilusión que construyeron sobre tu vida comienza a resquebrajarse y a romperse en mil pedazos. ¿Recuerdas si empezaste a sentir la anomalía, el frío, la vibración extraña mucho antes de que tu mente lógica tuviera el vocabulario o el lenguaje para describirla? Antes de que supieras qué era la guerra espiritual. Ese era tu cuerpo espiritual, tu instinto de elegido, sonando la alarma de emergencia a todo volumen. Esa era la parte divina de ti que existe mucho más allá de lo físico, la chispa de Dios, registrando y escaneando un ataque furtivo que venía a través de dimensiones ocultas que tus ojos físicos no pueden ver. Nunca. Jamás vuelvas a descartar ni a dudar de esa señal temprana de tu intuición. Fue matemáticamente precisa, fue real, no te equivocaste. Y el hecho contundente de que todavía estés aquí escuchando esto, todavía respirando, todavía en una sola pieza mental y física, todavía espiritualmente intacto y buscando a Dios, es la prueba irrefutable de que, incluso en el momento más oscuro y denso del ataque, algo sagrado dentro de ti, el Espíritu Santo, estaba luchando ferozmente por tu vida sin que tú lo supieras o lo dirigieras conscientemente. Ahora hablemos de la fuente, porque ya conocemos al que construyó esta prisión contra ti. Quiero que mires a esta persona en tu mente claramente hoy, y la veas por lo que realmente es. Un ser lleno de oscuridad, y no por el personaje angelical, amigable o inofensivo que se presentó ante ti. Esta persona no fue un extraño que te cruzaste en la calle. Esta no fue alguien que vino hacia ti desde la distancia con una hostilidad obvia y declarada. Hacer eso habría sido demasiado estúpido y demasiado fácil. Lo habrías visto venir a kilómetros de distancia. Habrías levantado tus escudos y te habrías protegido de inmediato. El enemigo no opera así con los elegidos. Esta persona que te atacó fue alguien cercano, alguien que tenía la llave de tu casa o de tu corazón, alguien que tenía acceso a tu mesa, alguien que conocía a la perfección la historia de tu vida, que conocía tus dones brillantes, que conocía tu camino, tus debilidades, tu propósito, y que con toda la alevosía y ventaja del mundo, usó ese conocimiento íntimo como un mapa táctico, como un manual de instrucciones de cómo desmantelarte, aislarte y destruirte de la manera más eficiente y dolorosa posible. Esta persona tóxica miró todo lo que tú eres, vio el brillo de tu espíritu, y sintió en sus entrañas algo oscuro que su orgullo nunca, jamás le permitiría admitir en voz alta. Sintieron el peso gravitacional de la unción que cargas, sintieron la atracción magnética de tu propósito. Vieron cómo la gente te amaba o te respetaba de forma natural, y en lugar de inspirarse en ti, en lugar de alegrarse por tu luz, el veneno de la envidia les pudrió el alma y tomaron una decisión. Una decisión tranquila, meditada, privada, cobarde y profundamente malvada. Decidieron en su egoísmo que necesitaban que te fueras. No querían confrontarte cara a cara como la gente honorable. No querían competir justamente contigo porque sabían que perderían. Simplemente querían que te borraras del mapa, que desaparecieras, que te consumieras hasta no quedar nada de ti. Ahora quiero que observes con frialdad y análisis clínico cómo se desarrolló esto en el plano físico, porque aquí es donde las cosas se volvieron sofisticadas y revelan la mente de un psicópata espiritual. El movimiento para derribarte no fue un ataque frontal, fue un movimiento envolvente. Fue un cerco alrededor de ti. Se levantaron teléfonos a tus espaldas y se llamó a personas clave. Se construyó y se tejió una narrativa cuidadosamente editada, falsificada y estratégicamente enmarcada sobre quién eres supuestamente y qué significa tu comportamiento. Se plantaron,
con una paciencia venenosa, semillas de duda, de sospecha y de chisme en las mentes de las personas que antes confiaban en ti ciegamente. Y lo hicieron con maestría, no lanzaron toda la basura a la vez para no parecer evidentes, sino que lo hicieron lenta e incrementalmente. Un comentario insidioso por aquí, una mirada de preocupación fingida por allá. Usaban frases asquerosamente manipuladoras como, simplemente me preocupo por él. Últimamente está actuando muy raro. ¿Has notado algo diferente en su actitud? No estoy diciendo que esté mal de la cabeza, pero solo digo que hay que tener cuidado. Se estaba llevando a cabo a tus espaldas una larga campaña de relaciones públicas oscuras con un solo y perverso objetivo: asegurar que para cuando el ataque espiritual, financiero o emocional finalmente llegara a un punto crítico y tú explotaras o cayeras, ya estuvieras completamente solo, desacreditado y sin una red de apoyo que te creyera. Al mismo tiempo que hacían este trabajo sucio en lo social, se estaba trabajando fuertemente en una dimensión oculta que la mayoría de las personas comunes a tu alrededor ni siquiera reconocerían o aceptarían que existe. Esto no fue solo un grupo de chismosos de oficina, se recurrió a herramientas muchísimo más oscuras y pesadas. Se estaba haciendo una inversión real, pagando un precio emocional, financiero y espiritual para buscar brujería, rezos torcidos o enviar maldiciones directas para asegurar tu destrucción. El objetivo macabro era enviar a tu vida, a tu casa y a tu mente, una entidad, una energía o un bloqueo que no pudiera deshacerse ni romperse por medios ordinarios, terapia o esfuerzo físico. El ataque de magia negra o brujería fue diseñado específicamente para vivir como un parásito dentro de ti, para viajar contigo a donde fueras, para corromper tu forma de pensar y tu paz desde adentro hacia afuera, de modo que incluso cuando tus circunstancias externas mejoraran temporalmente o trataras de avanzar, tu propia mente infectada seguiría trabajando en tu contra, saboteando tus éxitos y manteniéndote en la depresión. Tienes que despertar y llamar a esto por su nombre. Esto es guerra espiritual de alto nivel. No es algo abstracto, no es una fábula antigua ni un concepto metafórico de la Iglesia, sino una campaña militar, real, dirigida, financiada y deliberada contra tu vida específica, tu mente específica y tu asignación divina específica en este plano terrenal. Detente y haz una pausa aquí mismo, respira hondo, porque esto que te voy a revelar importa muchísimo para tu sanidad mental. Que en todo ese proceso te llamaran loco, inestable o paranoico, no fue un descuido o un simple insulto al aire de su parte. Fue un movimiento psicológico fríamente calculado y vital para su plan. Piénsalo con lógica por un segundo. Si tú estás bajo ataque, si vas a alguien, a un amigo o familiar, y le dices desesperado que sientes que te está pasando algo oscuro, que presientes que algo espiritual maligno está atacando tu vida, tu salud o tu dinero, y resulta que esa persona traidora ya ha pasado meses sentando las bases con todos a tu alrededor, sugiriendo con cara de lástima que eres emocionalmente inestable, que estás perdiendo el juicio o que eres un exagerado, que sucede exactamente cuando pides ayuda. Pasa lo peor, nadie te escucha, nadie te toma en serio, nadie investiga la causa raíz. El ataque maligno continúa operando sin perturbaciones, y tú, la persona que está experimentando y soportando en su cuerpo un auténtico asalto espiritual y energético, eres etiquetado rápidamente como un enfermo, un histérico o un paranoico, en lugar de ser reconocido como alguien que necesita protección y liberación. Eso, mi hermano, no es una coincidencia desafortunada. Es una estrategia de guerra psicológica de libro de texto. Tu aislamiento total fue construido y diseñado específicamente para que tu percepción precisa y acertada de lo que estaba sucediendo realmente en el mundo invisible no pudiera llegar a los oídos de absolutamente nadie que tuviera el poder o el conocimiento espiritual para haberte ayudado o creído. Tu voz de auxilio fue neutralizada y silenciada antes de que pudieras siquiera abrir la boca. Ese nivel perverso de cálculo, de planeación a largo plazo y de manipulación de tu entorno,
revela algo muy importante y aterrador sobre la clase de psicópatas espirituales con los que estabas tratando. Y aquí hay otra verdad que no se te escapó. Esta no fue una operación en solitario. No fue la obra de un solo loco aislado, y tú en tu espíritu también lo sentiste, ¿verdad? El ataque se sintió masivo, como si los golpes vinieran de múltiples direcciones al mismo tiempo. De repente, más de una persona en tu círculo parecía tener información tergiversada sobre ti que no debería haber tenido. El muro de hielo y el aislamiento que te rodeó de la noche a la mañana se sintió demasiado perfecto y completo, como para ser un simple accidente social. Tus instintos no te engañaron, tenían toda la razón, porque había más personas involucradas como cómplices de las que te imaginabas. No solo la mente maestra que lo construyó, algunos de ellos fueron participantes sumamente activos en tu destrucción. Estuvieron presentes en las conversaciones, se sentaron a tomar café mientras escuchaban las peores mentiras y calumnias que se decían sobre tu persona. Y aunque no tenían ninguna prueba real en sus manos de lo que se te acusaba, y aunque te conocían, decidieron por pura cobardía o conveniencia prestar sus lenguas y sus voces de todos modos para hundirte. Los celos escondidos y las heridas no sanadas de estas personas los convirtieron fácilmente en armas desechables, en títeres en la guerra de alguien más contra ti. La realidad es que estos cómplices mediocres no tenían ninguna queja personal real o válida contra ti que justificara el nivel de traición que hicieron, pero tenían suficiente envidia verde acumulada, suficiente inseguridad y complejo de inferioridad, y suficiente de su propia oscuridad y basura mental no resuelta, como para sonreír y decir que sí cuando fueron reclutados para la campaña de difamación. Y luego, para completar el cuadro de la miseria humana, estaban los observadores, los cobardes silenciosos, los que sabían perfectamente la verdad de quién eres, los que vieron suficiente de la imagen real y las costuras de la mentira para entender claramente que algo malo, injusto y oscuro te estaba sucediendo por la espalda, y aún así, para proteger su propio pellejo, para no buscarse problemas o para no perder su estatus, decidieron no decir absolutamente nada en tu defensa. Escúchalo bien y que te quede grabado, a los ojos de lo divino. A los ojos del juez justo, el silencio y la neutralidad ante una injusticia brutal no es inocencia, es un veredicto de culpabilidad. Se tomó una elección al callar, y esa elección cobarde tiene una consecuencia espiritual carísima. Estos observadores silenciosos se vuelven sumamente importantes a medida que avanzamos en la revelación del juicio divino que se desató. Aférrense a ellos en su memoria, elegidos. Ellos, los atacantes y los observadores, nunca en sus peores pesadillas esperaron este desenlace. Y realmente no esperaban que tú tuvieras el temple de titanio para sobrevivir, levantarte de las cenizas y que nosotros siguiéramos hablando de esto a la luz del día. Ahora, aquí está lo que hay que entender sobre la raíz podrida de todo este esfuerzo coordinado en tu contra. Todos los involucrados, desde el arquitecto principal hasta el chismoso más bajo, estaban unificados y pegados por una sola cosa. No era el odio primario, aunque indudablemente algunos de ellos lo cargaban en la sangre. Y no era la genialidad de la estrategia, aunque el líder manipulador tenía de sobra. La fuerza oscura y unificadora que los juntó a todos como hienas fue esta: cada uno de ellos, al verte caminar por la vida, te miró fijamente y vio en ti algo que ellos jamás, ni volviendo a nacer, podrían tener. Vieron una luz, una gracia, un talento o una unción que no podían fabricar en sí mismos por más que fingieran santidad o éxito. Vieron algo valioso que tú cargas naturalmente en tu espíritu desde la cuna, y que requería que ellos se apresuraran a imitar, a intrigar y a fingir para intentar siquiera aproximarse a una fracción de lo que tú eres. Tú, elegido, eras la amenaza constante para sus egos inflados. No porque hicieras nada agresivo en su contra, no porque compitieras activamente con nadie por un puesto o por atención. Simplemente eras una amenaza por la magnitud de lo que eres en esencia. Tu sola presencia pacífica en la habitación era la perturbación máxima de sus demonios.
Tu simple existencia, caminando en obediencia en el camino que Dios te trazó, era el problema gigantesco que su orgullo no podía soportar. Todo este circo coordinado y financiado en tu contra fue, en el fondo, una patética respuesta a lo que vieron brillar en ti. Fue simplemente su miedo profundo, su inseguridad crónica, vestida ridículamente con el traje prestado del poder y la arrogancia. Pero recuerda esto, un traje alquilado no es la cosa real. Ese poder de ellos nunca fue real, siempre fue una ilusión alimentada por la mentira. Y ahora, aquí hay una ley espiritual, matemática y letal con la que ninguno de ellos, en su arrogante estupidez, contaba al hacer sus rituales y conspiraciones. Presta atención a cómo opera el universo cuando varias personas se coordinan en un grupo para conspirar, hacer brujería o destruir a un individuo que está marcado como elegido. Cuando unen sus intenciones oscuras como en un aquelarre y alinean todas sus energías podridas hacia un solo objetivo. Tú, en el mundo espiritual, al hacer eso, también están uniendo, multiplicando y fusionando indisolublemente sus consecuencias y su karma espiritual. El retorno del daño, el rebote del hechizo o de la calumnia, no se divide proporcionalmente en partes pequeñas entre los miembros del grupo para que cada persona asuma solo una multita y escape a la ligera. Así no funciona el Altísimo. Cuando el juicio cae, cada persona individual que participó en el ataque carga sobre su propia cabeza con absolutamente todo el peso acumulado y multiplicado de la montaña de maldad que se puso en marcha. No reciben una fracción del castigo, reciben la factura entera. No hay seguridad en esconderse en los números ni en la turba cuando se trata de atacar a un ungido de la luz. Lo divino tiene un propósito destructivo y purificador reservado para cada voz adicional que se sumó al chisme, para cada mano adicional que encendió una vela o tiró una piedra, para cada capa adicional de participación cobarde que multiplicó la agonía. Y por ley de retorno, cada uno de ellos, desde el líder hasta el observador silencioso, está ahora mismo respondiendo y siendo aplastado por todo el inmenso peso de lo que contribuyeron a crear. No van a recibir una versión con descuento del juicio, van a recibirlo todo, hasta la última gota. Y entonces, en medio de la opresión, el milagro comenzó a ocurrir. La niebla mental y la oscuridad empezó a levantarse de tu vida. No sucedió todo a la vez como en las películas, se levantó exactamente como llega la mañana, gradualmente, iluminando de a poco, luego de repente, y finalmente, de manera majestuosa e irreversible. Todo el despertar empezó con un simple sentimiento en el pecho. Un pequeño momento de claridad divina perforó la densa confusión mental como una aguja afilada atravesando una tela gruesa. Era un destello pequeño, casi descartable en medio de la tormenta, pero tú, guiado por el Espíritu, no lo descartaste. Te inclinaste hacia ese hilo de luz, te sentaste quieto en silencio con ese sentimiento. Lo sostuviste con muchísimo cuidado y respeto en tu mente, de la misma manera en que sostienes algo muy frágil, valioso e importante. Y esa pequeña decisión de confiar en tu intuición te llevó a otro momento de claridad, y a otro, y a otro. Y la inmensa imagen del rompecabezas de la traición y la brujería comenzó a armarse sola frente a tus ojos. Llegaron las señales. Y no te hablo metafóricamente, te hablo de sincronías reales, crudas y tangibles. Las cosas a tu alrededor te señalaron claramente una dirección. Las advertencias del cielo aparecieron en forma de sentimientos físicos viscerales, en encuentros casuales que no tenían nada de casuales, en sueños reveladores, y en palabras exactas dichas por extraños que aterrizaron en tu corazón en el preciso milisegundo en que necesitaban aterrizar para salvarte la vida. El universo y el Espíritu Santo se estaban comunicando contigo a gritos. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor, estabas lo suficientemente tranquilo, alineado y receptivo para poder escucharlo. Porque el ruido ensordecedor, el caos fabricado a tu alrededor y la confusión mental diseñada por su magia, estaban empezando a perder su fuerza y su control sobre tu cerebro. En ese momento clave,
Dejaste de ser la víctima alterada y empezaste a observar fríamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Notaste cosas evidentes que antes, ciego por el amor o la confianza, habías estado demasiado abrumado, manipulado o anestesiado para notar. Notaste las enormes inconsistencias en sus historias, notaste los patrones tóxicos de comportamiento repetitivo, notaste la forma extraña y furtiva en que ciertas amistades se comportaban cuando pensaban que tú no estabas prestando atención o mirando. Notaste con repugnancia cómo el mismo relato de los eventos pasados cambiaba y se torcía ligeramente cada vez que ellos lo volvían a contar para hacerse las víctimas. Notaste algo que te heló la sangre, como las personas de ese grupo que supuestamente deberían haber estado impactadas y confundidas sobre la desgracia que te estaba sucediendo, parecían extrañamente frías, poco sorprendidas, extrañamente bien informadas de detalles privados y asquerosamente coordinadas en sus respuestas. Y aquí viene tu mayor victoria táctica, a pesar de descubrir toda esta asquerosa red de traición y oscuridad. No te moviste todavía, no estallaste en ira. Esa retención tuya, ese dominio propio brutal, es una de las cosas más milagrosas y poderosas sobre cómo lograste salir victorioso de esta trampa mortal. En lugar de ir a confrontarlos gritando, te sentaste en silencio con lo que estabas descubriendo. Dejaste pacientemente que la imagen completa se aclarara por sí sola y te revelara a todos los traidores antes de actuar. Confiaste plenamente en la claridad que te estaba llegando del cielo y le diste el espacio, el tiempo y el silencio necesario para completarse y mostrarte todas las cartas del enemigo. Escúchame, tener ese tipo de paciencia de hielo en medio de todo el dolor, la traición y la brujería que cargabas en tu espalda, no es una cosa humana ni pequeña, es sobrenatural. Esa es la disciplina férrea de un general espiritual, de alguien que sabe por instinto que los movimientos impulsivos y prematuros en medio del campo minado matan a la gente. Decidiste quedarte quieto en tu posición, observando. Sabías lo que sabías. Y decidiste que te moverías y golpearías solo cuando el reloj de Dios marcara el momento exacto. Y ahora, prepárate, porque aquí es exactamente donde la energía del universo cambia de polaridad y se vuelve a tu favor. Mientras tú te elevabas mental y espiritualmente por encima de la niebla de la brujería, y empezabas a ver la forma real, grotesca y patética de lo que se te había hecho, algo inmenso, aterrador e indetenible estaba sucediendo simultáneamente en los planos invisibles. Algo que ni tú con toda tu fuerza, ni el brujo o la persona envidiosa que te atacó, tenían ya el más mínimo poder para controlar. La energía oscura, la magia, el ritual y el odio que había sido enviado con tanta fuerza contra ti, estaba completando su circuito. Había viajado por el aire, pero había chocado de frente y a máxima velocidad contra el escudo de protección divina que envuelve a los elegidos. Rebotó violentamente contra tu unción, se dio la vuelta en el aire como un misil teledirigido, y ya estaba en camino de regreso a casa. La persona que lo envió aún no lo sabía, probablemente estaba celebrando tu supuesta ruina, pero estaba a punto de descubrir el infierno en la tierra. Y aquí hay un secreto espiritual crítico sobre la mecánica cuántica de este momento que debes entender. El momento en que la niebla comienza a levantarse de tu mente. No se trata solo de un proceso psicológico donde tú ganas claridad y paz. También se trata de un fenómeno donde el trabajo oscuro y el ritual demoníaco literalmente pierden su anclaje, su batería y su poder de succión sobre ti. La magia negra, los hechizos de ruina y los ataques psíquicos enviados contra una persona no se sostienen ni viven, indefinidamente flotando en el aire por su propio poder mágico. Son parásitos. Requieren obligatoriamente que el objetivo, tú, permanezca atascado en un estado energético y emocional de muy baja vibración específico para poder seguir alimentándose y creciendo. La confusión mental los alimenta, la duda corrosiva de uno mismo los hace fuertes. El aislamiento y la tristeza profunda los nutre, y sobre todo, el miedo paralizante los alimenta y los hace enormes.
Pero escucha la grandeza de tu victoria en el preciso milisegundo en que tú empezaste a salir de esa niebla, en el momento en que elegiste adorar a Dios en el dolor, en el momento en que tu frecuencia vibratoria empezó a subir y recuperaste tu fe, aunque fuera ligeramente al principio. Estabas agarrando unas tijeras espirituales y cortando de raíz la fuente de energía y la manguera de la que el ataque oscuro se había estado nutriendo para sobrevivir. Cada paso valiente que dabas hacia la claridad, la sanidad y el perdón, debilitaba simultánea y drásticamente el control de la brujería y el chisme que se había enviado. Cada vez que elegías, con un esfuerzo sobrehumano, confiar en tus propios instintos y en la voz de Dios por encima de la confusión fabricada y las mentiras de los demás, el trabajo oscuro de ellos perdía más tracción y se asfixiaba. Los elegidos que han sobrevivido a este nivel letal de guerra espiritual a menudo describen una sensación física, extraña y liberadora durante el punto de inflexión. Sienten algo como si un agarre invisible, unas garras que habían estado apretando insoportablemente su cuello o su pecho durante tanto tiempo, de repente, en un suspiro, comenzaran a aflojarse y a soltarlos. Te lo digo hoy, esa sensación de alivio no es tu imaginación, es completamente real. Ese es el ataque oscuro fallando, colapsando y muriendo de inanición en tiempo real, simplemente porque tú, al elevar tu mente, dejaste de alimentarlo con tu miedo y tu desesperación. Y mientras ese demonio o esa energía moría de hambre y se quedaba sin anclaje, dio vueltas y vueltas en el aire, desesperado por un cuerpo, y regresó como un rayo furioso a su fuente original. Este es el centro, el núcleo hirviente de todo el misterio. Esto es hacia lo que toda esta historia y este sufrimiento se estaba construyendo. Hay una ley inquebrantable en el tejido de la existencia. No es un invento nuevo y no es la propiedad exclusiva de ninguna religión o tradición espiritual individual. Es universal, es antigua como el tiempo y es absoluta. Lo que tú envías y le deseas a otro, regresa inevitablemente a ti. Cada linaje espiritual, cada libro sagrado en la faz de la tierra reconoce y advierte sobre este principio de alguna forma. Se le conoce como el efecto boomerang, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del espejo, el karma instantáneo, la consecuencia divina. Llámalo y ponle la etiqueta que mejor se ajuste a tu lenguaje y a tus creencias, porque el mecanismo de relojería que lo opera es exactamente idéntico. De cualquier manera que lo mires, si pones algo, sea luz u oscuridad, en el universo, como un frontón gigante, lo devuelve a tu cara, moldeado exactamente en la misma forma letal en que lo enviaste, y cargando en sus entrañas absolutamente todo el peso de las intenciones que le cargaste. En tu caso, las intenciones más oscuras, asquerosas y destructivas de la mente humana se cargaron en los ataques espirituales más sofisticados, caros y malvados disponibles en el mercado de la oscuridad. Todo ello fue dirigido como un francotirador hacia ti, con precisión milimétrica y con una malicia que hiela la sangre. Y cuando esa bola de fuego oscuro golpeó la protección divina, el muro de fuego que rodea tu vida, y vaya que si la golpeó, no lo vamos a negar, porque tú sentiste en tu carne y en tu mente cada impacto. El ataque fue enteramente real y doloroso, pero escúchalo bien, el ataque no pudo pasar. No te mató, no te destruyó la mente. Y no fue porque tú seas un ser humano perfecto que nunca comete errores. No fue porque estuvieras haciendo absolutamente todo bien o porque seas inmortal. Sobreviviste al impacto letal simplemente porque estabas cubierto por la sangre. Estabas sellado. Lo divino tenía y tiene un reclamo exclusivo, un propósito de fuego sobre tu vida que reemplaza, anula y aplasta cualquier reclamo oscuro, cualquier maldición o cualquier brujería que cualquier otra persona enferma de envidia pudiera intentar hacer sobre ti. Tu asignación en esta tierra no había terminado, no has cumplido tu propósito. Y una regla de oro del reino de los cielos es esta: no te vas, ni los demonios te llevan, antes de que tu asignación termine. Eso es ley, punto final. Así que, al chocar contra tu armadura, el ataque letal rebotó y se fue a casa.
de regreso a quien lo parió. Ahora quiero que uses tu inteligencia y pienses en esto cuidadosamente para que entiendas el tamaño del juicio que viene sobre ellos. El envidioso o el brujo que diseñó esto contra ti puso absolutamente todo lo que tenía en ello. Todo su odio, sus recursos, su concentración. El alcance y la ambición de su maldad fue profundo. Se hicieron pactos y acuerdos asquerosos con fuerzas oscuras y entidades que nunca debieron ser tocadas ni despertadas por mentes humanas. Se gastaron altísimos recursos espirituales, tiempo y muchísimo dinero material en comprar tu destrucción. Lo apostaron todo, comprometieron su alma entera a este proyecto de hundirte, lo que significa por ley matemática que el retorno del daño es exactamente proporcional a esa inversión inicial. Y la inversión que hicieron para destruirte fue abismalmente pesada. Así que el retorno que les está cayendo encima ahora mismo es de una pesadez aplastante e insoportable. El alcance de su brujería se adentró y escarbó en lugares muy oscuros y peligrosos para intentar atacarte. Así que el retorno y la maldición que los persigue viene acompañada de entidades y horrores desde esos mismos lugares oscuros que ellos abrieron. El ataque que lanzaron fue constante y sostenido en el tiempo para agotarte. Así que el retorno del juicio será igual de constante, sin descanso y sostenido hasta que paguen. Tu vida, según sus planes, estaba destinada a ser perturbada para siempre. Tu mente a ser comprometida y llevada a la locura, tu propósito divino a ser descarrilado, y tu buen nombre a ser destruido en el lodo. Y ahora, prepárate para ver esto, absolutamente cada categoría de daño físico, emocional, relacional o financiero que fue dirigida con saña hacia ti. Es exactamente la categoría de daño y ruina que ahora está experimentando la persona o el grupo que la dirigió. La justicia divina tiene una ironía perfecta. Tu salud no es la que está declinando ni pudriéndose por la brujería. Tu mente no es la que está perdiendo claridad o perdiéndose en la locura. Esa ansiedad negra y esa pesadez que solían sentarse en tu pecho asfixiándote, se han levantado. Han empacado sus maletas y se han reubicado permanentemente en el pecho de tus atacantes. El cruel aislamiento social y familiar que fue meticulosamente diseñado y operado para ti, ha encontrado una nueva dirección como un boomerang. Fíjate en el panorama. Las mismas personas cobardes que fueron reclutadas por el líder para difamarte, ahora, al ver el desastre y la paranoia, están cuestionando duramente a quien las reclutó, dándoles la espalda. La narrativa falsa y cuidadosamente gestionada contra ti está desarrollando grietas gigantescas de contradicciones que no se pueden parchar con más mentiras. La máscara de buena persona o de víctima del manipulador se está resbalando de su cara frente a todo el mundo, y cuanto más urgente, histérica y desesperadamente intentan gestionar y tapar el colapso de su reputación, muchísimo más rápido y evidente se acelera su caída en desgracia. Y te voy a decir algo que suena fuerte, pero es la cruda realidad del mundo espiritual. Sus oraciones hoy son inútiles. Recibe esa declaración no como un acto de crueldad de tu parte, ni como odio, sino como un hecho y una mecánica espiritual inviolable. De la misma manera lógica en que un pozo profundo que está lleno de veneno y cadáveres no puede mágicamente producir agua limpia y dulce para beber, una persona cuyo corazón y cuyas manos están manchadas y cubiertas del lodo, la brujería y la traición de lo que se te hizo a ti, no puede arrodillarse, mirar al cielo y acceder a la gracia protectora que solo alcanzan las manos limpias y los corazones arrepentidos. No puedes jugar a ser el diablo el lunes para destruir a un hermano, y luego pedirle cínicamente a lo divino el martes protección contra las consecuencias kármicas de atacar deliberadamente a los elegidos de lo divino. Esa petición es un insulto al cielo y simplemente no pasa del techo. Lo divino, el ojo que todo lo ve, estuvo presente y observando cada movimiento sucio, cada susurro, cada vela encendida y cada mentira que se dijo o se hizo en tu contra.